Jueves 3 de octubre de 2019. El teléfono de la animadora de televisión Tonka Tomisic comenzó a sonar. Era las 13:30 y del otro lado de la línea, su marido, el anticuario Marco Antonio López, le entregaba malas noticias. En una llamada de 3 minutos y 11 segundos, López comunicó a su esposa sobre una grave situación que los complicaría hasta la actualidad. Hay una situación legal, una que puede ser muy dañina para ti, porque si se dan cuenta pueden entrar en un tema negativo, que es responsabilidad mía. Pero igual puede ser súper negativo porque eso es una acción legal e implica cosas más delicadas, confesaba con nerviosismo López, más conocido como Paribet. En la llamada no entregó más detalles sobre aquella situación legal. No explicó qué era ese tema negativo del que otros se podían dar cuenta. Tomisic tampoco preguntó. Hay que hacerse el huevón, le respondió con frialdad. Pero no se podía, le aseguró su esposo. Haciéndose el huevón no nos vamos a ganar nada. 5 días antes, Domingo Jalil, socio de Paribet y poderoso empresario en el mundo de la compra-venta de joyas, había descubierto algo. La policía de investigaciones escuchaba cada una de sus conversaciones telefónicas. Se encontraba bajo sospecha, siendo uno de los múltiples blancos investigativos por el denominado caso relojes. Detectives, a espaldas de su propia institución y de forma totalmente ilegal, alertaron a Jalil de la situación del 28 de septiembre de 2019, activándose las alarmas en torno a un grupo delictual, cuya envergadura aún era desconocida para la justicia. Long, Tonka y Paribet no lo sabían, pero corrían la misma suerte. López también tenía su número intervenido y era escuchado de cerca por el Ministerio Público, la Brigada Investigadora de Lavado de Activos y la Brigada contra el Crimen Organizado de la PDI. A través de esta conversación es posible presumir que Marco López Pay, alias Paribet, quien es amigo y realiza negocios con Domingo Jalil Alel, habrían sido alertados de la situación, ya que la conversación que mantiene con su cónyuge le señala su preocupación por encontrarse involucrado negativamente en cosas legales y que la perjudican directamente a ella. Se lee el informe policial que contiene la breve conversación entre Tomisic y López en octubre de 2019. Y este es el comienzo del libro del cual hablaremos hoy en esta nueva emisión del Traficantes de Cultura. Una historia de robos, traiciones, tráficos de menores y la inclusión de nuestro querido y bien vilipendiado, y aquí estoy siendo súper irónico, Jet Set Criollo, a razón del libro que estamos hablando en pantalla. Caso Relojes, editado por Planeta y con quien tenemos el gusto de conversar, una amiga de la casa, también una de las autoras de este libro, Laura Landaeta. Laura, mi querida Laura, yo sé que te he molestado mucho, pero muchas gracias por darte este tiempo con este podcast. Molestia, ni una molestia, ni una. Lo que pasa es que estoy terminando el libro de Katy Barriga, entonces no he dormido nada, perdón por la cara, pero feliz, siempre es un agrado conversar contigo. Ah, y estoy en el celular, así que no va a ser muy estable. No te preocupes. Y mira, de Katy Barriga también vamos a hablar. También le dedicaremos unos minutos los finales de este podcast. Y hablar directamente de esta historia del caso Relojes, el cual hiciste con el también periodista Diego Ortiz de Interferencia.cl. Hablar de la idea. ¿Cómo nace la idea del libro? Y colgado de esta misma, ¿cómo llega a tus manos el expediente del caso? Bueno, el libro nació precisamente por eso, porque sin saber yo mucho acerca del caso, me contacta alguien de la PDI, digamos que yo soy periodista, siempre me contacta gente para denunciar distintas cosas. No es novedoso, ni es sospechoso, ni es raro que me haya contactado un PDI que yo no conocía, para decirme que habían hecho una investigación muy profunda acerca del caso Relojes, para decirme que Tonka Tomisic estaba muy implicada en el caso Relojes, que habían evidencias que así lo demostraban, y que en conjunto la dirección de la Policía de Investigaciones, era Héctor Espinosa en esa época, imputado hoy día, ¿no? Junto con el Ministerio Público, estaban bajándole el perfil al tema y habían decidido no incluir en el expediente grabaciones que son bastante decidoras. Una de ellas, que no está en el libro, y que no está precisamente porque yo necesitaba tener una prueba material antes de ponerla, ahora la tengo, es una conversación donde Paribet le dice que se saque a Tonka un collar que andaba trayendo porque ese collar era robado y el dueño o la dueña
podían reconocerlo al verlo en televisión. Ella estaba en el matinal del Canal 3. Entonces, viendo la evidencia, escuchando las grabaciones, leyendo el informe completo de la PDI, no el que aparece en el expediente, el informe de la PDI que investigó, digamos, originalmente, dije, bueno, acá hay un libro. Me puse a trabajar en él y cuando llevaba un año en el libro, decido pedirle a Diego Ortiz que me acompañe a terminar de reportear el libro y a escribirlo, porque es un amigo que yo quiero mucho y yo quería que él tuviera la experiencia de escribir un libro porque él tiene muchas historias que contar. Entonces era como una forma de que juntos concretáramos algo en un corto plazo, además, porque era un tema que tenía que estar rápido, preparado, lo hicimos en 2 meses, 3 meses prácticamente. Ya había mucho reporteo hecho, pero el final del reporteo y la escritura lo hicimos en 3 meses. Yo no lo habría podido hacer sola. ¿Y cómo fue dar con el tono? Porque si uno, para quien ha vivido, probablemente para quien ha vivido en la luna en los últimos 40 años y no sabe de qué se trata el caso Relojes, y le cuentas esta historia y dije, ay, pero qué buena serie. Esta es la mejor serie policial transmitida por Netflix, pero resulta más real y resulta muchísimo más real algunas cosas horrorosas, algunas cosas y otras cosas muy irrisorias. ¿Cómo fue darle el tono? Porque el libro sale rapidito, a eso voy. Pero tú has leído mis libros anteriores, mis libros en Ujú. general, rápido, porque es un aprendizaje que yo le agradezco enormemente a mi paso por las últimas noticias. Yo trabajé 3, casi 4 años en las últimas noticias, en la época en que las últimas noticias se volvió un referente. O sea, hubo un año que hice 300 portadas con Cecilia Boloco, Carla Ochoa con el Negro Piñera, etcétera. 300. ¿Cachai? Entonces, ese paso por un diario, por escribir todos los días, por tener un tono, por tener un estilo, que me ha traído algunas consecuencias también negativas, porque no a todo el mundo le gusta cómo escribo, me ha permitido tener esa pluma lúdica, ¿no? Esa pluma que es como de rápido porque estoy acostumbrada a contar historias. Y en este caso, reloj, aquí siempre ocurre que en la explosión de casos bullados, aquí no siempre se da con que alguien contacta a X periodista en la búsqueda de transparéntalo tú, la búsqueda de justicia. Siempre hay alguien que, disculpando el francés, alguien que se cagaron, y en el fondo ese tipo va a intentar llevárselo en la espalda a todos. Yo creo que en este caso tiene que ver con que la administración de Héctor Espinosa en la PDI fue bien nefasta, estuvo muy denunciada. Acuérdate de, qué pena no acordarme su nombre ahora, pero de esta detective que mató a un compañero y lo hizo parecer eh, un, un disparo de un delincuente. Esta otra Vivanco, Vivanco, sí, Vivanco, de apellido Catalina Vivanco. Vivanco. Acuérdate, esta otra detective que quedó en silla de ruedas también, las denuncias de corrupción reiteradas que siguen hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que quizás puede ser que en este afán por denunciar a Héctor Espinosa eh, haya, haya parecido interesante. Primero, porque son figuras públicas. Segundo, porque hay una protección evidente cuando uno lee las declaraciones de los imputados y cuando lee también las grabaciones de los teléfonos de los imputados. Hay una impunidad heavy frente a autoridad y poder. O sea, acá hay gente que habla de venderle relojes a ministro de la Corte Suprema, hay gente que nombra con nombre y apellido a sus clientes, donde está mencionado el Chino Río, Paredes, Pajarito Valdés, etcétera. Entonces, al final, eh, y ya esto atraviesa la esfera política, la esfera del espectáculo, la esfera judicial y además la esfera de poder, porque hay empresarios también mencionados. Uno termina confabulando una historia que, como tú decís bien, es digna de Netflix, supera a cualquiera. O sea, Baby Bandito es un pelo a la cola y eso que también es una historia real. ¿Cómo termina este grupo de... No hablemos del espectáculo propiamente tal, porque bueno, lo mencionaste, pero también tiene esa aura de miembros del Poder Judicial, miembros también de, no recuerdo qué fiscalía, pero donde trabajaba la sobrina
La Fiscalía Eh, Sector Norte, donde trabajaba la la- sobrina de Estrella de Dinamarca. estoy en Dinamarca, muchas gracias. ¿Cómo termina esta gente involucrada con este grupo de delincuentes en el fondo? Porque en el fondo también es desenredar otra madeja donde también tiene esta exportación no tradicional que es el lanza chileno, el que reporteaste en Nueva York. ¿Cómo termina esta gente por una cosa más de aparentar? Aparentar y llevarlo al extremo de engolosinarse con Yo joyas que creo lo que la pueden encontrar gente, muchísimo más baratas. yo creo que la gente que le gusta la plata y que tiene plata y que es capaz de envenenar a un pueblo entero con tal, envenenarle el agua con tal de lucrar con sus proyectos mineros, o que es capaz de estafar a todo el país en una colusión como el Confort o como todas las otras que hemos visto, el pollo, etcétera, y varias que todavía no conocemos, porque podríamos hablar hoy día del aceite, de los precios de las farmacias, de las frutas, etcétera. Yo creo que en el fondo ellos entran en una dinámica en la que si les interesa plata, hacen lo que sea por ahorrar cada peso y porque también les debe gustar esto de rayar en el ilícito. Yo me imagino, tratando de meterme en la mente de ellos, porque ¿por qué eres una persona con tanta plata más que por ahorrar? ¿Por qué te metí en un forro así? ¿Por qué Paribet, viviendo con la tonca en el condominio más caro de Chile, deja entrar a su casa a ladrones que le llevan cosas robadas en un sobre y se las dejan en portería? ¿Por qué los hace involucrarse en su espacio personal? Ahí también tiene que haber un cierto desdén por la autoridad, por lo correcto, por la justicia, etcétera. O sea, ellos saben, porque todos sabemos por cultura general, que acá hay menores de edad que están delinquiendo. Preguntaron cómo llegaron esos menores de edad a Europa, cómo delinquen en Estados Unidos, cómo delinquen acá en Santiago Centro. ¿Quién fomenta esto? ¿Quién los involucra en esa espiral de la que no van a salir nunca más? O sea, yo creo que hay harto desdén en esto, de verdad que sí. Desdén por la autoridad, desdén por lo correcto y una sensación de impunidad asquerosa. Que hoy día me da la razón en las acciones del Ministerio Público. Hasta el día de hoy no pasa nada. Queda muy poco para que el caso termine, oh, me olvidó la palabra, para que termine su plazo y sea, oh, ayúdame, ¿Cerrado? ¿Sin pruebas? pero no es ¿Desistir? cerrado, es como que va a llegar hay una cantidad de años en los Ujú. cuales tú puedes, por los cuales tú puedes ser juzgado por un delito. Después de esos años, prescribe. Esa era la Ujú. palabra. Perdón, pero estoy muy cansada porque he estado todo el día en el computador, que por No, eso no, me no está sé. costando tanto hilar las frases. No sé, entiendo. Pero aquí otro punto que acabas de mencionar es el del tráfico de menores. Y hablar también, porque uno que viene de barrio bajo, uno siempre ha escuchado que para surgir, o uno, tienes que ser seco para la pelota, o tienes que convertirte en lanza. Eh, Aquí ocurre también, sobre todo que lo mencionas y lo tienes patente en el libro, que la entrevista a un menor de edad en Francia, que está preso. Él es hijo de una madre adicta a la pasta base, de Ujú. unos 40 y tantos. Yo a ella la conocí y a ellos, porque no es solo él, tiene varios hijos. Yo a ellos los conocí en una época en la que trabajé en una escuela en La Victoria. Estuve haciendo talleres, estuve llevando a los niños en el furgón, etcétera. Tenía como una necesidad de hacer algo como más en el ámbito educativo y tuve la oportunidad de ir a meterme a esta escuela especial en La Victoria y trabajé ahí un poco más de un año. Ahí los conocí. Toda la familia de esta mujer estaba presa por asociación ilícita. Ella era la única de la familia que no habían detenido y era precisamente porque la familia no la involucraba en nada porque era muy pastera, muy, muy pastera. Entonces ella, bueno, tuvo varios hijos y uno de ellos es el protagonista de nuestra historia de Francia, que ella, no podríamos decir vendió porque en el fondo tampoco es que lo haya transado, pero en el fondo sí es lo que hizo. Recibió poco de plata, unos gramos de pasta, y fue a la notaría y firmó la autorización para que su hijo saliera del país. Lo hizo por dos cosas. Primero, porque en el lumpen, el, ¿cómo se llama? El ladrón, el lance internacional, está como
muy alto en el colofón del delito, ¿no? Hablemos del Chile que tenía una cierta ética delictiva, entre comillas, ¿no? Porque hoy día estamos un poco, hasta eso está transgredido y un tipo ya no solo va y te roba, sino además te viola, te descuartiza y te hace de todo. Pero en un Chile donde había códigos, como por ejemplo el doméstico, el que no tiene que ir a robar en su barrio porque eso es ser doméstico, porque uno no roba donde come, ¿cachai? No caga donde come, como dice el dicho. En fin, dentro de todos esos códigos, el lanza es muy importante. Es como son los que más plata tienen, los que conocen el mundo, hablan varios idiomas, son unos tipos súper letrados y unos muy buenos profesionales y actores, porque por ejemplo este niño me contaba que él se disfrazaba para ir al polo y como era rubio, pasaba súper piola y parecía como un niñito de bien porque además no tenía condenas, no tenía, era un cabro que estaba haciéndose a la vida en este mundo. Entonces, tú lo mirabas y entrar a un polo bien vestido, con ropa de marca en Francia, y parecía uno más. No había diferencia entre él y otra persona. No tenía pinta de ladrón. Y generalmente los lances, sobre todo los lances internacionales, tienen esos códigos. Ahora, en otra parte del libro, yo entrevisto a una persona que, te lo juro, por mi madre, me la encontré por casualidad. Tenía que tomar el vuelo de vuelta y conocí a una persona porque nada, fui en la aerolínea más barata del planeta y estuve 16 horas en un aeropuerto esperando salir de Nueva York. Entonces miré a uno y dije, este bueno es la... Esa cuestión que uno como que, tú cachai, veía cómo se habían vestido, había estado muchos días en el barrio, caminando todo el día en el barrio, me había hecho amigo, había conocido el lugar, hasta me habían perseguido porque ya me habían cachado en el barrio este College Point, donde Ujú. están los lanzas de Nueva York, los lanzas chilenos. Entonces me pongo a hablar con el tipo y efectivamente, y él me empieza a contar el mundo del lumpen hoy, cómo funciona el mundo del lanza, y es súper diferente a lo que nosotros conocimos. Incluso es súper diferente a lo que en algún minuto se respetó poblacionalmente o no sé, no solamente dentro del mundo delictivo, sino además como era como todos decíamos, ay, sí, hasta uno se ríe, ¿no? Lo único que ha exportado Chile son los lanzas, como reconocido en todas partes. O sea, el mito este, yo nunca lo vi, pero de que hay un letrero en Holanda que dice, si ve a un chileno robando, déjelo porque es su idiosincrasia y todo eso, es toda una historia, es toda una descripción sociológica de un personaje que nace en las poblaciones y en las calles de Chile, que se vuelve un maestro del arte, que roba sin que te des cuenta, es un mago, te toca, pasa al lado tuyo y te quedaste sin billetera, sin teléfono y a veces sin reloj, ¿cachai? Es parte de una, es parte de una historia que está contada de una forma que llega a ser hasta medio teatral. Entonces los niños van y se meten en este mundo porque hay plata, porque hay poder, porque vaya a conocer el mundo, vaya a viajar en avión, vaya a ir a comer cosas ricas, vaya a mandar plata para tu casa, vaya a volver en 6 meses, un año más, con la maleta llena de cosas. Laura, quiero irme a la investigación en College Point. Eh, ¿Cómo fue que Lanzas te dieran testimonio precisamente de lo que mencionabas, de cómo es el trato del lanza tradicional con la moral, con los códigos, versus estos nuevos delincuentes? Ah, bueno, es que yo te contaba recién, yo trabajé poco más de un año en La Victoria hay connotados Larsa internacionales, ¿no? Estos mismos que son. De hecho, hace poco falleció un patriarca de una familia de lanzas y su funeral estaba llenísimo, porque, por lo que te decía, como vuelven cargados de joyas, de plata, qué sé yo, reparten y qué sé yo, son como icónicos en su parte. Con familias que tienen un estatus mejor, las casas más grandes, pero que nunca se van del barrio. Ahora se van porque ya está mucho más heavy vivir ahí, pero históricamente nunca se desconocieron su origen por mucha plata que tuvieran y siempre vivieron en los mismos lugares. Entonces, hice un recorrido de investigación que partió en La Victoria, con los hijos de los hijos de los hijos, los hermanos, los primos, los abuelos, los vecinos de la gente que yo conocía, con la que yo había trabajado. O sea, imagínate lo que es la tía del furgón. O sea, todos los días yo entraba a casa donde estaban empezando coca y yo entraba a buscar a los niños, porque si yo no iba a buscar a los niños, esos niños no comían. O se Ujú. exponían a quizás qué, porque las familias estaban preocupadas de otras cosas. Entonces, llega un nivel de involucramiento eh,
con el mundo de la delincuencia que incluso es más profundo de lo que uno habría esperado o de lo que uno hubiera querido. Y así fui llegando y llegando y llegando, y bueno, también el trabajo periodístico, que es como una de las cosas que caracteriza las investigaciones que hago. Hablemos de Paribet, de Marco Antonio López Spaghi, un, un delincuente muy de baja estofa, un tipo torpe, por lo que veo, y también un tipo flojo según los chistes de Jerko Puchento. ¿Cómo es que se Que involucra, partió estafando, primero, digamos. cómo se involucra este tipo, primero como Espérate, este ¿puedo agregarle guruchanta? algo a tu Dale, introducción? ¿Puedo agregarle algo? Y que dale. tiene como abogado al hombre de Chile que está más preocupado que nadie de que no conozcamos el contenido de los WhatsApp de Luis Hermosilla. Mario Vargas. Ese nivel, ese es Paribet en su totalidad. ¿Ah? Mira, antes de irnos directo a Paribet, hablar de esta carta que Mario Vargas envió a Planeta respecto de tu persona, no del libro propiamente tal. La verdad no, o sea, envió una carta referida a un libro que estaba haciendo yo porque él no conocía a Diego. Ujú. Eh, no es que no creo que sea que él me haya conocido tanto, pero sí puede ser que haya tenido referencia a mi trabajo. Entonces él manda una carta donde en cierta forma es como una extorsión emocional, porque le dice a Planeta, ustedes dentro de sus principios como editorial, porque no la mandó a Planeta Chile, la mandó a España, eh, tienen, no sé, la presunción de inocencia, bla, 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 toda esta jerga judicial que a mí la verdad me latea, porque es una manera, un discurso doble estándar y una forma de esconder la realidad. O sea, yo siempre he pensado, aquí hay dos verdades, en la vida hay dos verdades, la verdad real y la verdad jurídica, y nunca o muy poco van de la mano. Porque en la verdad real hay grabaciones donde Paribet a sí mismo se inculpa, diciendo, tengo este modelo, lo trajeron de acá, viene llegando de Europa, es un reloj robado, vale tanto, pero yo lo puedo sacar a tanto, hay cheques, o sea, son cientos de grabaciones, son documentos firmados por él, son fotografías de seguimiento. O sea, ¿en qué lugar del mundo tú le podés decir inocente a esta persona? Solo en términos jurídicos, porque la realidad es que es un delincuente. Entonces, apelando como a esa emocionalidad y a ese discursillo medio rancio judicial, el tipo trató de, no sé qué trató, la verdad, como que el libro no salga o algo. Bueno, el libro salió igual, pero Planeta quería que yo me calmara con las declaraciones, qué sé yo, y tú me conocí, yo no voy a decir las cosas como no son. O Ujú. sea, yo no voy a bajarle el discurso a nada, ni voy a dejar de denunciar personas, ni porque me amenazan, como sucedió con el libro de Kreuzberger, ni porque escriben una carta de mierda a una editorial pidiendo que me calle. Ninguna de las dos cosas va a funcionar conmigo. Respecto de esta carta que intentó enviar el abogado de Periveda a Planeta España, y bueno, la editorial se tomó la responsabilidad de editar el libro, que el libro igual es fuerte en algunas declaraciones, y las declaraciones que tú hagas en la prensa es como, es un colateral del libro. Si no es como que cálmate, como que cálmate si el libro está acá. No es una novela, es un material periodístico, entonces, ¿de qué me estáis hablando? O sea, nada de lo que sale ahí es personal, no le tengo mal a la tonca, no le tengo envidia, no, no soy resentida, no me cae mal la gente con plata, ninguna de esas estupideces que la gente dice a veces, pensando que en el fondo, en un país donde la comprensión lectora es tan baja, donde la lectura es tan baja, donde además nos quieren idiotas, porque mientras más idiotas somos, seguimos eligiendo a los mismos, o sea, aquí es win-win para todos, menos para nosotros, que la gente piense que uno tiene algo personal con cada una de las cosas que escribe o que todos te caen mal. No me cae mal Kreuzberger, Piñera no me caía, sí, bueno, Piñera puede, puede caerme un poco mal, pero no me cae mal la Loco, no me cae mal Boric, no me cae mal la Tonka y tampoco Paribet. Es una cuestión que, primero, es el trabajo que uno hace, investigar a quien sea, sobre todo si es poderoso, pero no por resentimiento, sino que es porque es 10 veces más injustificable que una persona como Tonka, que en algún minuto llegó a facturar más de 100 millones de pesos al mes, esté ratoneando a ese nivel dentro de un negocio que trafica personas, dentro de un negocio que es peligroso
y donde le destrozan la vida a menores de edad que quizá el Estado o la familia no le habrían dado una vida mejor. Pero tampoco eso los hace libres de toda culpa. Cuando están mandando niños a delinquir a otros países, después los botan en las cárceles amenazados de muerte. Entonces, no es personal. No es Ujú. personal nada lo que está ahí. Y ahí es donde el abogaducho de cuarta se equivocó. Bueno, también se equivocó pidiendo que no se sepan los contenidos de los WhatsApp de Hermosilla, porque obvio que los vamos a conocer igual y obvio que los vamos a denunciar. Entonces, en el fondo, es muy fácil ningunear el trabajo de los periodistas de investigación. Y más encima, cuando eres mujer, es doblemente fácil. Porque y si vienes de un pasado oscuro, como haber escrito en un medio de farándula, triplemente fácil. Pero Ujú. uno hace esto por otras motivaciones, no, no por las que ellos argumentan. Y Planeta lo entiende, las editoriales lo entienden, si no, muchos de los libros que conocemos no saldrían. Ahora, el libro más potente que voy a escribir en mi vida, en el que llevo trabajando más de 10 años, solo se atrevió Seibo a publicar. Y va a salir el próximo. Y vamos a hablar de eso. Quiero hablar de la figura de No Paribel. Mati Garriga, ¿Cómo? por si acaso. O sea, lo que puedas, No, obviamente. Mati Garriga no es el escrito más importante de mi carrera ni de mi vida. Hablemos de Paribet, como esta figura, como este tipo chamán chanta, donde era el chiste, donde era el payaso predilecto de Yerko Puchento al tratarlo siempre de flojo, termina enredado con estos delincuentes y cómo es tan pavo, porque no, pavo por decir hueón, de básicamente no, si, de decir, no, esto es robado. Es como que ya te estás poniendo, te pones letras de neón culpable en la frente. Bueno, mira, él hablaba con Tonka la conversación del principio del libro y le decía, están siguiendo a Domingo Jalil, pero a mí no. Entonces se pegaban todo este speech, ¿no? De hazte el huevón y qué sé yo. Em, Él siempre se desenvolvió tanto en el mundo del jet set criollo como en el mundo del lumpen criollo con un desplante que yo, de verdad, bueno, para estafar a la gente, para vender antigüedades falsas, para vender cosas robadas, tenés que tener cierto carisma, ¿no? Porque si no, nadie te compraría nada. O sea, Vivi Kreuzberger le compró tierra, una bolsa de tierra, po, ¿cachai? Es como, es parte del atractivo de un personaje llegar a ese nivel de carisma. Y cuando llegas a ese nivel de carisma, con tanto éxito y por tantos años, yo creo que pierdes el parámetro de los límites, en todo sentido. Te sientes intocable, estás al lado de la mujer más codiciada o una de las más codiciadas de Chile, en el caso de tierra más caro, que más encima es un edificio, ni siquiera es una casa, pero igual, el más caro de todo Chile, con la mujer del momento, viviendo la vida maravillosa que se te antoja yéndote con un multimillonario a recorrer el Mar Negro, la Tierra Santa y cuánta cosa más se te ocurre. O sea, en ese mundo de fantasía que él tenía, se sintió intocable. Y se sintió tan intocable que a veces siento creer que, no sé si es él o su abogado o quién, porque puede ser Harold Wilson también, otro gran personaje, no sé qué tan equivocados están. Yo hoy día lo veo intocable. Solamente están eh, apuntados con un dedo, que es el dedo de la opinión pública. Pero jurídicamente yo lo sigo viendo intocable. No pasa nada. No pasa nada con nadie, ni con ese caso ni con tantos otros. Entonces, al final como que uno termina sintiendo la doble sensación de denunciar a estos chantas, porque es como, ¿por qué esta gente actúa frente a la vida con tanta impunidad y a nadie le importa? Pero en realidad, si te detienes a mirar el mundo y el país en el que vivimos, en varios aspectos está pasando eso. No solo Paribet, ¿cachai? Hablemos de otro de los Ya, personajes que es Harold perdón, Vilches. perdón que te Claro. interrumpa, pero Mm. no me acuerdo si fue ayer o hoy día, porque vivo en el limbo de estar escribiendo, que leí que Macaya padre decía, con total descaro, que a él se le estaba castigando por ser papá de Macaya, no por ser pedófilo, no por ser abusador, por ser el papá de Macaya. O sea, ese es el país en el que vivimos. Paribet es otra radiografía, otra postal más de este país. No es la única. Alta esquizofrenia. Yo siempre he dicho, somos como una isla entre la cordillera y el mar, y llenos de contaminación, es imposible que no seamos una de las capitales más, con más problemas mentales del mundo. Mm.
Hablemos de Harold Vilches, del Rey del Oro. Un tipo tan joven como cuando uno habla de emprendimientos como Notco, como cualquier otra startup y preguntas cómo lo hizo, aquí uno Debería se dar un pregunta, premio, ¿no? Hay que decirle a Alejandra Moustakis que lo premie. claro, hay que hacerlo mejor, como cómo lo hizo, Emprendedor del año, el emprendedor de la década, diría yo. cómo llegas a ese nivel de poder de Harold Vilches. Lo que pasa es que cuando tenéis una sociedad corrupta y tenéis instituciones corruptas, tú puedes llegar donde tú quieras. Pablo Escobar llegó al Senado, ¿cachai? El jefe de la Lucía Dahmer, que no me acuerdo el nombre ahora, que lo acaban de juzgar en Estados Unidos por narcotráfico, llegó a ser ministro de un gobierno mexicano. Entonces, Sí, era como subsecretario de seguridad o algo así. claro. Entonces, cuando la sociedad está sucia, cuando está corrompida, esta gente crece como la espuma. Si viene un tipo y te dice, como decía Pablo Escobar en el libro, que lo encuentro maravilloso, El patrón del mal, plata o plomo, si viene otro y te dice, bueno, méteme preso, voy a salir igual porque tengo los mejores abogados, o fórrate con este montón de plata. Va creciendo y va armando una maquinaria. O sea, el otro día me contaban que Harold Vilches todavía tiene una bodega llena de oro. Nunca se la han requisado. Una bodega. No estoy hablando de una caja fuerte. Y fui a mirar y algo hay. Algo. O sea, de verdad se compró un pueblo entero. O sea, no un pueblo. Compró todas las parcelaciones alrededor de un pueblo para cercar ese pueblo, para cerrarlo, poder vivir ahí, porque además no se le ocurrió nada mejor al señorito que ir a estafar a unos cataríes. Tú comprenderás el nivel de amenaza de muerte que tiene ese hombre hoy día. De hecho, lo están defendiendo unos ex agentes de la Mossad, del aparato de inteligencia sionista. Entonces, estamos hablando de alguien muy inteligente, que a su corta edad ha hecho cosas muy, muy, muy potentes, con un espíritu intelectual que impresiona, pero además con una inteligencia soberbia. Entonces, es un personaje súper atractivo. Yo, si lo hubiera conocido más, cuando empecé a hacer este libro, habría hecho el libro de él, no el libro de los relojes, porque él me parece notable como personaje. Pero bueno, ahí estamos viendo si es que hacemos alguna cosa con él. Y hablemos de la figura de Tonka Tomisic, que de este jet set criollo del cual está involucrado el caso, es la única que destaca por ser Tonka Tomisic. ¿Qué tanto es el nivel de, el nivel de involucramiento de ella? ¿No es, es simplemente solamente la que pasaban los cheques? ¿O ella también llamaba al mismo Harold Vilches o a Domingo Jalil? No, ella tuvo negociaciones con Harold Vilchen, no con Domingo Jalil. Pero comió con Domingo Jalil infinidad de veces, comió con Harold Vilchen, una vez comieron hasta con Estrella Dinamarca. Estrella Dinamarca le prestó unos aros en algún momento para un copihue de oro. Y Tonka, creo que esto de verdad es ridículamente tonto. O sea, ¿quién se gasta 40 millones en comprar plata? La plata no vale nada. Tú vas al centro y te llenáis de cosas de plata por 10 lucas. O por 10 lucas te compras una cadena, una pulsera y unos aros. Entonces, no es, no es una buena forma de ahorrar, que es la excusa que ella dijo cuando le preguntaron por la factura de 40 millones de pesos, porque lo heavy de esa factura es que había sido una transacción entre Harold Vilches y ella, sin paridad de por medio. Y en el caso de Harold Vilches, porque Harold Vilches tuvo un expediente aparte, el caso Reloj fue investigado antes, no está en la cárcel, yo no sé por qué, cosas de la justicia chilena que uno nunca termina de entender, de la injusticia chilena. Entonces, ella dijo que le había comprado 40 millones de pesos a Harold Vilches en plata. Harold Vilches dijo que ella se los debía, lo hizo público en una entrevista, y ella insistió en que era plata. 40 millones de pesos en plata, no sé, está como a 9 lucas el gramo de plata. O sea, 40 millones de pesos en plata es una tremenda cuestión de plata, que es ridículo guardarlo, se devalúa en el tiempo. La gente que quiere ahorrar y que tiene ese nivel de plata lo hace en oro, no en plata. Entonces, porque el oro no se devalúa. Entonces, que con todo descaro digan que ella no tiene nada que ver en esto es ridículo. O sea, no se lo creo, no se lo creo jamás. Y las pruebas demuestran que no. Ahora, en este país de corta memoria queremos perdonarla porque está tomándose una foto en la Patagonia, así como redescubriéndose a sí misma. Una mujer que además lleva como 30 años redescubriéndose a sí misma, metida con un chamán chanta. Bueno, cada uno cree lo que quiere, pero a mí, ¿sabes lo que me da rabia? No es tonta.
Así como no fue Kreuzberger, así como no fue Boloco, así como no ha sido Piñera, no ha sido ninguno de los otros. Lo que me da rabia es el descaro de esta gente, el descaro, o sea, victimizarse, hacernos creer puras mentiras como si fuéramos tontos y quedar impunes. Eso es lo que me da rabia. El nivel de impunidad que hay en este país a mí me asquea. Y por eso, aunque a lo mejor, no sé, me lean o no me lean, yo voy a seguir escribiendo hasta el último día de todos estos 80. Y considero que ella es otra 80 más. Cuando leí el tema de la compra de plata, creo que la última vez que escuché una adquisición de plata, creo que Judas lo hizo con Jesús. Esa fue la última vez Claro, que lo las 30 escuché. monedas. En las 30 monedas. Claro, Eso fue lo único, la claro, última vez que lo escuché. claro, claro. No, si es que de verdad es ridículo y que la justicia, que además tiene trayectoria en delitos económicos, en delitos con este tipo de modus operandi. Carol Vilches, que tiene 5 páginas del expediente en su causa por la que fue condenado por tráfico de oro, está el modus operandi ahí explicado por los mismos PDI. Entonces, cuando viene un gallo y me pasa un expediente sin conocerme, yo digo, puta, a veces lo entiendo, porque aquí está evidencia A, evidencia B, resultado, no sé, A más B igual C. Uno más Ujú. uno, dos. No son tres, ni dos y medio, ni uno un cuarto, ni nada. Ya hablemos de la lógica, no de los mundos paralelos, ni de la teoría Dark, ni nada de eso. Pero entonces, da rabia, ¿está ahí? Da rabia pensar que hasta qué punto van a seguir creyendo que nos hacen tontos. Porque me hiciste no es una víctima y no lo va a Ujú. hacer. Pero jurídicamente probablemente sí, porque ni siquiera le han llamado a declarar. En los minutos que nos quedan de esta conversación, Laura, quiero darte las gracias por esta entretenida y accidentada conversación que en la edición no se Ajá. va a ver, obviamente se va a ver más Duda. definido, y porque te he hueveado mucho y aún así te No, agradezco mucho estos tranquilo. minutos. Yo estoy muy feliz de hablar contigo. Ahora, en 2 meses más y por Seibo viene el libro Katy Barriga. No me voy a ir sin promocionarlo. Es un No, libro por favor, adelante, las cámaras son es suyas. apasionante con su historia personal, humana, con el personaje, desde la robotina, Mecano, en adelante, hasta convertirse en la figura política icónica que fue para bien y para mal en Maipú. Pero también con un link y una, una mirada crítica y investigativa sobre la administración de Joaquín Lavín en las Cortes. O sea, aquí no es solo un libro de Katy Barriga, es como me gusta a mí, política, farándula, corrupción y judicial, todo en la misma juguera. Así que esperamos que salga a fines de mayo, si no va a salir en junio. Pero por ahí entre mayo y junio, por seis. Qué fue lo que encontraste de este link entre Katy Barriga y Joaquín Lavín Ah, que no, no te lo voy a probablemente contar ni... todavía. Pero, Lo vas a tener que pero, leer. pero algo que no, haya, que no sepamos por parte de la prensa y que lo descubriste en la investigación, ¿hay cosas? Sí, vale. Mm, Conversé con imputados, conversé con varias personas en ambos municipios. Hay nombres, situaciones, licitaciones y un montón de cosas que se repiten. Y mm, conozco la interna, que es lo más entretenido, cómo la MIN moldea y construye al personaje del candidato. Y esto yo creo que va a ser muy entretenido de leer. Imagínate que el día que Joaquín Lavín asumía en Las Condes, Katy Barriga asumía en Maipú, y Joaquín Lavín estaba en Maipú con Katy Barriga. Joaquín Lavín padre, no Joaquín Lavín hijo. Y hay una construcción de... ¿Cómo y cómo asumió en Las Condes? ¿Quién asumió por él? Asumió más temprano para poder acompañar a Katy a asumir por primera vez, porque Katy sacó creo que la primera o la segunda votación nacional más alta. Mm, Era más rédito estar con Katy que sin Katy. Y además Joaquín Lavín venía de una tremenda derrota presidencial. Por eso había vuelto a ser candidato municipal. El entramado tipo House of Cards de la política, en el formato rasca, digamos, en el formato chileno, yo creo que va a ser uno de los grandes atractivos de este libro, que es como cómo se construyen estos mitos, estos personajes. O sea, aquí tenéis la historia perfecta. Una mina que sale de Peñalolén y que termina siendo la nuera de Chile, o lo intentaron por mucho tiempo. Es un personaje fascinante.
yo creo que esa biografía va a estar muy entretenida. Y no solo una biografía, tiene mucho material jurídico desconocido del proceso que se lleva ahora, como el caso Reloje. También tuve acceso a mucha parte de lo que hasta hoy día se ha investigado. No diría todo porque sonaría un poco soberbio. Y ella es súper atractiva, así que nada, los invito a leerlo. Y otra cosa, el libro de Mario Kreisberger. Ese sale de nuevo y perdona a todos los que me han pedido que se los pase, porque yo siempre los regalaba o pedía, no sé, lo que pudieran darme a cambio de un PDF, pero dejé de hacerlo, no por mala onda, sino que porque lo vamos a sacar ahora en noviembre. Ujú. Entonces, el que pueda cómprelo, porque creo que lo que sufrí a causa de ese libro es más de, no, no es más, pero es una de las cosas más heavy que me ha pasado en la vida, a causa del personaje y su entorno. Y que voy a repetir lo que te dije en la conversación cuando nos encontramos en la que leo. Cuando conversamos sobre el libro de Kreuzberger y tú desististe de la idea de esta segunda edición, y es como obvio por todo lo que pasaste, y después sale esta como las ganas de volver a publicar el libro, y dije, esta mina no le tiene miedo a nada, pero a nada, nada, nada. O sea, cuando te mandan una foto de tu hija saliendo del colegio, de Mm, ahí en adelante, prefiero que todo Chile sepa todo lo que escribo, cómo lo hago, y por eso lo adelanto siempre harto. Por si algún ujú. día se cortan los frenos del auto o me atropellan en una esquina. Bueno, en los minutos que nos quedan de esta conversación, para quien van a ver o escuchar este podcast, recomendarles este caso Relojes. Es la mejor serie, no es la mejor serie de televisión que has visto y a la vez que no, porque es un buen policial, pero después te quedas dado vuelta para atrás con un libro, con una tremenda investigación, donde te haces demasiadas preguntas, donde encuentras personajes muy ordinarios como Paribet y otros como esta exportación no tradicional como es el lanza chileno en el mundo. Es una exhaustiva investigación de Laura Landetti y Diego Ortiz, y que muy amablemente Laura conversó con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimada Laura, qué placer esta conversación. Gracias. Para mí siempre es un placer conversar contigo porque te admiro mucho y me encantan tus podcasts. Así que gracias por este rato. También nos entretuvimos en la que leo con los chiquillos el fin de semana. Fue muy bueno y hay que seguir contando verdad nomás. Y gracias por darme espacio para poder hablar de ella. Aquí siempre vamos a estar disponibles. Laura Landetti en el Traficantes de Cultura. Mi estimada, gracias. Besos. A quienes nos están viendo escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.